a otro participante, ¿vale? Panelista que estará en remoto. Aprovecho para ir presentando a los que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, Luis Pérez Freire, director general de Gradiant, es doctor ingeniero en telecomunicaciones. De hecho, hemos sido compañeros de carrera, ¿no? Por lo tanto, para mí es un honor que estés aquí, Luis, ya lo sabes, desde 2008, ¿no? Sus principales líneas investigadoras se han centrado en el mercado de agua, en la seguridad de la información y el procesado multimedia, ¿no? Áreas sobre todo en las que ha publicado numerosos artículos en revistas y conferencias internacionales de prestigio y en las que cuenta con varias patentes, ¿no? Luis también ha participado en numerosos proyectos de I+D+I, tanto en el ámbito nacional como el internacional, destacando su experiencia como coordinador de proyectos europeos y sus múltiples colaboraciones con la industria en proyectos de I+D y transferencia tecnológica, ¿no? Llevando investigaciones punteras en TIC al mercado. Tras estancias en Estados Unidos y Francia, se incorpora como investigador a Gradiant en el 2009, habiendo desempeñado desde entonces diversos puestos de responsabilidad hasta que en 2015 es nombrado director general, ¿no? Hemos tenido la ocasión de trabajar juntos y, bueno, compartiremos la mesa con él, ¿no? Usio, si me permites, ya que tenemos a Álvaro, vamos a presentarlo. Gracias, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Estupendo. Bueno, gracias por tu participación. Si te parece, te presento. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Negocios, CESINE. Comenzó su carrera en el ámbito de la contabilidad para posteriormente irse perfilando al sector de la auditoría y el control interno, así como a la gestión de riesgos, ¿no? Desde hace más de 1 año y medio es gerente de control interno en Campofrío. Gracias, Álvaro. A vosotros. Usío, ingeniero industrial, también por la Universidad de Vigo. Trabajó con nosotros, ¿no? en Improsec, precisamente, es una de esas personas que nos ha acompañado. Y desde hace menos de 1 año es responsable de GRC dentro de control interno en VCA, ¿no? En Votorantim Cimentos, Europe, Asia y África, uno de nuestros grandes clientes también. Trabajamos en el área de gestión de riesgos asociada a SAP, tanto en control de procesos o process controls como en control de accesos e ITGCs, ¿vale? Asociado a ese gran mundo apasionante que es SOX, ¿no? Bueno, agradeceros a los tres la participación. Creo que no sé si podemos, la presentación la podemos poner o no, para un par de slides. Si no, no pasa nada, ¿eh? Vale, bueno, pues dejamos así, no hay problema. Nada, simplemente lo cuento un poquito, ¿vale? El World Economic Forum, el foro de Davos, ¿vale? Con la intervención de las grandes potencias mundiales y expertos, hacen un análisis de riesgos, ¿no? Cada año a nivel mundial. Supongo que sabéis cómo es un análisis de riesgos. Si te vas al manual, es el impacto por un lado y la probabilidad por otro y los multiplicas, ¿no? Usan una escala de 0 a 5, bastante clásica, y bueno, se representan los riesgos a nivel mundial, donde los medioambientales han tenido mucha relevancia, mucho impacto, ¿no? En los últimos años. Han aparecido ahí riesgos tecnológicos y ha sido ciberseguridad, que en los últimos 3 años ha aparecido por ahí en posiciones destacadas, salvo este último año, que curiosamente, bueno, con el tema de la pandemia aparecieron 3 riesgos sociales, 4, perdón. Uno de ellos es infectious disease, ¿no? El informe está en inglés, porque al final es lo que vemos, ¿no? Este análisis de riesgos también está un poco sesgado por la realidad del momento. Y varios ámbitos, bueno, riesgos de origen social muy relacionados con el mismo, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en los riesgos tecnológicos, si nos es un poquito de tiempo, pues también tratamos de enfocarnos en esa parte, ¿no? Al final la sesión va a ser de gestión de riesgos, es lo que 3 personas, creo que desde ámbitos muy diversos, van a tener en común, ¿no? Y bueno, espero que disfrutemos, que seguro que sí, y que sus aportaciones van a ser muy, muy interesantes, ¿no? Si os parece, entonces, vamos con la primera pregunta, que es, ¿de qué manera en vuestro día a día tenéis que realizar una gestión de riesgos, pensando en general, ¿vale?, como parte de vuestra función y responsabilidad en la organización? Si queréis empezamos por Álvaro, ¿vale?, en remoto.
Sí, bueno, pues por mi parte, desde el área de control interno, pues uno de nuestros pilares es la creación, validación y seguimiento de la matriz de riesgos y controles, ¿no? Para los principales ciclos de negocio. Eh, Adicionalmente, también tenemos un área específica de gestión de riesgos corporativos, que eso sí que depende del área de auditoría interna y también depende directamente del grupo Alfa en México. Es verdad que analizamos riesgos a diferentes niveles, ¿no? Porque bueno, somos ambas perfectamente compatibles. El área de riesgos trabaja riesgos corporativos a un nivel muy alto y nosotros trabajamos más riesgos operativos en el día a día, principales procesos de la compañía. Muy bien, gracias Álvaro, muy interesante. Uxío, bueno, la misma pregunta, ¿no? Si quieres te la repito. Bueno, no hace falta, no te preocupes, pero gracias. Bueno, en mi caso, como decías, Yago, yo trabajo en el departamento de control interno y estoy, digamos, especializado en el mantenimiento de la herramienta de GRC, pero digamos que la estructura de los departamentos es bastante similar a la que mencionaba Álvaro, ¿vale? En este caso, trabajaríamos en el mismo departamento. También tenemos un departamento de gestión de riesgos, pero al igual que en el caso de Campofrío es más a nivel estratégico, ¿vale? En el área de control interno, ya volviendo a lo que es directamente mi responsabilidad, nosotros no hacemos tanta identificación de riesgos, ¿vale? Nosotros trabajamos en una región que es Europa, África y Asia, que a su vez pertenece a una empresa que es Votorantim Cimentos, cuya matriz está en Brasil, y al mismo tiempo Votorantim Cimentos pertenece a un holding empresarial mucho más grande. La identificación de los riesgos, digamos que nos viene ya heredada. Lo que sí es nuestra responsabilidad es la definición y la ejecución de planes para controlar y mitigar todos esos riesgos. En mi caso, bueno, evidentemente una matriz de riesgos y controles para entrar en bolsa americana es muy amplia, ¿vale? En mi parte específica me dedico más a la parte de los procesos de IT y concretamente pues a la gestión de accesos. Es la parte, digamos, más directa de nuestra responsabilidad, ¿no? Muy bien. Luis, en tu ámbito así más global, ¿no? Y de perspectiva, ¿cómo te afecta este tema? Sí, bueno, antes de nada también me gustaría, antes hacías mención a, ¿no? a que habíamos sido compañeros, ¿no? de carrera, y la verdad es que echando la vista atrás, bueno, hay muchos que bueno, volaron, ¿no? lejos y no han vuelto por aquí. Tú eres de los que sí en su momento tomó la decisión de montar una empresa y montarla aquí, lo cual yo creo que también es de agradecer por todos los que estamos aquí, porque realmente lo que estáis haciendo es conseguir que nuestra tierra, que Galicia también crezca tecnológicamente, en talento y se esté generando riqueza ligada al mundo tecnológico en Galicia. Y eso es un orgullo, desde luego, pues también pensando en, bueno, pues cuando éramos compañeros andábamos ¿no? por los muros allí de la escuela, que nunca nos imaginábamos, ¿no? que en el futuro pues nos encontraríamos en este tipo de cosas hablando de esto, ¿no? O sea que, bueno, también transmitiros la enhorabuena, ¿vale? Bueno, muchas gracias. A todos tus socios y todos vuestros trabajadores. Y respecto a la pregunta, bueno, pues desde mi ámbito, como os podéis imaginar, desde la Dirección General, bueno, pues tenemos una visión global, tenemos que tener una visión global, ¿no? de todos los riesgos asociados a la organización, tanto los riesgos, bueno, pues financieros, legales, tecnológicos, evidentemente lo relacionado con la ciberseguridad es algo que nos preocupa mucho por una razón, porque, bueno, por varias razones, ¿no? Pero nosotros tenemos, digamos, una dualidad en este sentido de que somos desarrolladores, investigamos en nuevas tecnologías en el ámbito de la ciberseguridad para que, bueno, pues otras empresas las incorporen y las acaben llevando al mercado. Y bueno, pues eso, si acaso, redobla incluso la preocupación que tenemos de nosotros hacer internamente las cosas bien. Es decir, bueno, se trata de predicar con el ejemplo, ¿no? No solo tienes que saber de lo tuyo, sino que además también tienes que parecer que sabes, ¿no? Y bueno, no solo un tema de aparentar, o sea, ni mucho menos. O sea, es un tema de concienciar internamente a la gente de que no es solo algo para los de fuera, sino que es algo para nosotros como organización, que también trabajamos evidentemente en nuestro día a día, pues con múltiples clientes, en proyectos, bueno, pues muchos de mucho alcance, y estamos entregando continuamente pues software, entregables, nuevos resultados, ¿no? Y eso hace que nosotros, aunque somos un centro de investigación, un centro tecnológico, y la gente nos ve como algo, bueno, que funciona al margen del mundo real, empresarial, pues no es así, ¿no? Y de hecho, pues esa fue también una de
uno de los motivos por los que bueno, nos metimos de lleno en los sistemas de gestión de seguridad de la información. Muy bien. Pues gracias por vuestras palabras. La siguiente pregunta. ¿Cómo os ayuda Improsec? ¿Cómo os ha ayudado, ¿no? ¿Y cómo os ayuda en vuestro día a día a mejorar en lo que es la gestión de riesgos, digamos, ¿no? Si quieres también, Álvaro, empieza tú. Sí, vale. Por nuestra parte, bueno, en Improsec estamos trabajando desde Sigma en la parte de segregación de funciones, ¿no? Riesgos de IT. Por supuesto, ayudándonos en una mejor gestión de los accesos a SAP y en la reducción ya de los riesgos existentes, ¿no? Intentando reducirlo al mínimo y bueno, y en un futuro espero que con vosotros en la gestión de los controles compensatorios, ¿no? Todo esto afecta también a los procesos analizados en la materia de riesgos, ¿no? Ayudando pues, a que el entorno de control sea mucho mayor. Y también por destacar esa internacionalización, ¿no? Que hablabas al principio en la presentación, Yago, pues nos estás ayudando en proyectos de este ámbito, pues también en nuestra central en México, ¿no? Muy bien. Yo, bueno, realmente en nuestro día a día puede decirse que el apoyo de Improsec es grandísimo, es uno de nuestros proveedores principales y voy a destacar una parte directa desde que yo formo parte de esta organización, pero también una parte anterior que yo creo que es muy interesante, ¿no? Improsec no solo nos ha ayudado en lo que es GRC, que luego lo comentaré un poco más en detalle, pero incluso me gustaría destacar el conocimiento que tienen en el ámbito del digamos, el análisis y mantenimiento y mitigación de los riesgos de accesos a los sistemas SAP, que han sido incluso ellos los que nos han ayudado, en base a los riesgos que nuestra corporación nos transmitía, a identificar los controles y a proponer esos planes de acción que teníamos que llevar a cabo para poder nosotros controlar esos propios riesgos. O sea, no ha sido, digamos, por falta de conocimiento por nuestra parte, requerimos de un asesoramiento especializado e incluso Improsec, más allá de una herramienta, nos ha ayudado en esa definición de la matriz para poder mitigar y controlar estos riesgos, ¿no? Lo cual considero espectacular. Y hablando directamente de lo que es mi área de responsabilidad, desde que he entrado a formar parte de esta compañía, por supuesto destacar por encima de todo, que como digo hay muchísimos otros aspectos, destacar sobre todo una herramienta dentro de SAP que hemos comentado anteriormente, que es SAP GRC. SAP GRC tiene muchos módulos, en nuestra organización únicamente utilizamos primordialmente dos de ellos, que es la gestión de accesos y la gestión de procesos. Gracias a la gestión de accesos, a este módulo de esta herramienta, somos capaces de dar respuesta, mitigar, controlar prácticamente todo el espectro de riesgos de nuestra matriz. Creo que me quedan 2 o 3, es decir, gracias a este módulo tenemos un control muy fuerte sobre todos nuestros riesgos, ¿de acuerdo? Y gracias al control de procesos no solo somos capaces de controlar riesgos relacionados con TI, riesgos de accesos, sino que tenemos la posibilidad de controlar cualquier tipo de riesgo de un proceso financiero, un riesgo legal, un riesgo de cualquier otro proceso que sea, evidentemente, yo en mi caso hablo de SOX, ¿vale? Otros procesos de la compañía o otras partes no puedo dar respuesta por ellos, pero somos capaces de elaborar controles para cualquier otro ámbito financiero gracias a este módulo, porque nos permite pues, elaborar una serie de, digamos, controles que a nuestros usuarios de negocio les permiten dar respuesta a esos riesgos cuando pueden suceder en nuestros sistemas, ¿vale? Lo cual es un control detectivo bastante interesante para poder controlar todos estos riesgos. Gracias, Susín. Pues en nuestro caso, vamos a ver, nos remontamos al 2016 cuando decidimos montar ya específicamente un área de I+D en ciberseguridad y al mismo tiempo, bueno, pues que nos dotábamos ya de un responsable, ¿no?, de ciberseguridad también, empezar ese camino de profesionalizar más la gestión, ¿no?, interna de los riesgos y en concreto la ciberseguridad, ¿no? Entonces, en 2017 fue cuando empezamos con vosotros precisamente a trabajar en implantar ese sistema interno de gestión de seguridad de la información y además trabajar no solo para implantarlo, sino para certificarlo también, ¿no?, en la ISO 27001. Yo creo que además, bueno, no sé si a día de hoy lo seguimos siendo, pero de hecho en su momento seguro que éramos el único centro tecnológico que tenía una certificación de este estilo. Y bueno, además teníamos el reto también asociado de que nosotros, bueno, ya veníamos trabajando con determinadas normas, determinados sistemas, ¿no?, como la ISO 9001, la 166.002 de UNE también para gestión de I+D,
y queríamos que no fuese simplemente algo, bueno, ahí aparte, ¿no?, un pegote, sino que fuese algo que se integrase en nuestra forma de trabajar, en nuestro día a día, en nuestra interacción con clientes, en nuestra gestión de proyectos, ¿no?, en el día a día. Y eso fue bastante complejo y bueno, ahí nos ayudasteis muchísimo. Ahí, de hecho, os recomiendo también que veáis bueno, la entrada de blog que tenéis, que tiene Improsec, ¿no?, sobre el caso de éxito de Gradiant, de la implantación de este SGSI, que lo describe con mucho detalle, la verdad. Y ahí, bueno, la verdad es que se hizo un trabajo fue bastante complejo, bastante largo, de identificación, bueno, pues de todos nuestros activos de información a todos los niveles, en todos los departamentos, no solo de tipo técnico. Y ahí se hizo pues una categorización de los riesgos. Bueno, luego se llevó a cabo también un proceso de definición de medidas a tomar, ¿no? Algunas de ellas, pues todavía a día de hoy estamos con la implantación de ellas, ¿no? Y todo ello lo que nos ha llevado es no solo a trabajar mejor internamente, ¿no?, a hacer mejor las cosas, sino también a dar un mejor servicio hacia afuera, porque lo que hacemos es de más calidad y tiene más garantías. Incluso una de las medidas, por ejemplo, que se había en su momento, no en la primera, digamos, iteración, ¿no?, pero sí creo que fue en el año 2019, sí que se identificó, por ejemplo, la necesidad, bueno, o el objetivo de desarrollar una metodología interna de desarrollo seguro de software, que eso, pues evidentemente, acaba en manos de aquellos clientes que nos contratan proyectos, no solo del ámbito de seguridad, sino de todos, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que el resumen es que, bueno, nos habéis ayudado a ser una organización más profesional, más eficiente y, vamos, y que da un mejor servicio a todos los niveles. Pues gracias. Muy bien. Nada, la tercera pregunta iría enfocada a lo que explicaba antes, ¿no?, ese cuadrante de riesgos y en concreto la ciberseguridad, ¿vale? Ya sé que no es vuestra responsabilidad directa, yo creo que de ninguno de los tres, además, en este caso, podría serlo, pero bueno, un poco la pregunta es, ¿cuál diríais que es el nivel de alerta o de inquietud en vuestra organización en relación al riesgo? Antes era de ciberataques, en el último informe le llaman, bueno, cyber security failures, ¿no?, o sea, fallos de ciberseguridad, ampliándolo un poco más. No solo pensemos en el problema de que alguien nos ataque siendo su objetivo, sino cualquier fallo que pueda afectar a la ciberseguridad, incluso relacionado con la pandemia o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese, vosotros cómo evaluaríais, ¿no?, dónde pondríais el riesgo en ese nivel o cómo se afecta? Un poco la pregunta. Si quieres, Álvaro, empezamos contigo. Bueno, sí, como dices, tampoco es algo que esté dentro de mi área, pero sí que en mi organización hay mucha cultura de revisión de este tipo de riesgos de manera muy proactiva. Pues también nos mandan a hacer muchos cursos sobre tratamiento de los dispositivos, cursos sobre posibles ataques y, de hecho además lanzan simulacros de posibles ataques a los empleados y bueno, si por alguna casualidad pues caes en la trampa o así, pues tienes que repetir dichos cursos o hacer alguno más específico. Entonces, bueno, desde lo que yo puedo ver sí que es un tema bastante caldente en la organización, sobre todo también viene de la central de Sigma México, que lo tienen bastante presente. Muy bien, gracias. ¿Lucía? Bueno, bastante similar nuevamente al caso de Álvaro, ¿vale? No es, digamos, el punto fuerte de nuestro departamento. Sí que es cierto que como control interno tenemos cierto contacto en los planes que son derivados de este tipo. El grado de, digamos, de presencia o de madurez digamos, de gestión de este riesgo en la organización lo definiría como, bueno, bastante aceptable, porque sí que es cierto que en el último año se ha lanzado desde la dirección en Brasil, esto no es una iniciativa de la corporación de aquí, sino de Brasil, se ha lanzado un plan a varios años, no sé si a 3, 4 años, no recuerdo exactamente, con bastantes iniciativas para generar pues, formación, entre, por supuesto, muchísimos otros aspectos técnicos que tampoco tiene sentido comentar, ¿no? Pero sí que se ha lanzado un plan, no es algo para subsanar este año, es decir, no es, digamos, corregir errores puntuales, sino que es una estrategia a seguir por parte de la compañía, donde se incluyen acciones muy importantes desde mi punto de vista, como formación, concienciación a los empleados,
cómo actuar ante determinadas situaciones sospechosas de ser maliciosas, ¿no? Muy similar al caso de Álvaro también. No sé si se ha ejecutado ya o no. En mi caso, al menos, no he picado si se ha ejecutado. Pero sí que estaba previsto lanzar campañas internas para pues, ver cuando la gente, ante determinados correos sospechosos, pues, podían actuar, dar formación a esos empleados, enseñarles cómo actuar ante esas situaciones, ¿no? Otros, bueno, pues gestionar como, digamos, conocimientos de buenas prácticas a la hora de compartir nuestras contraseñas, compartir nuestra información. Hay, como decía, hay muchísimos otros aspectos técnicos que tampoco creo que tienen sentido, pero creo que lo que se debería, respondiendo a tu pregunta, Yago, lo que trasciende es que hay sensibilidad por parte de la alta dirección, en este caso, con respecto a esta materia, ¿no? Que efectivamente, como dices, pues cada día es más importante. Muy bien, gracias, Susino. Bueno, en nuestro caso, bueno, aunque evidentemente yo no soy el responsable directo, pero sí que está aquí en esta sala, que Yago nos podría contar, bueno, con mucho más detalle, ¿no? Pero el nivel de alerta es alto porque somos conscientes de que nuestro entorno, bueno, pues está en un nivel alto de alerta y nosotros no somos diferentes en ese sentido, ¿no? Al final nosotros somos una organización bueno, pues que gestiona unas grandes cantidades de información de tipo, bueno, que tienen valor, pero vamos, como todos los que estamos aquí, seguro, y somos conscientes de que podemos ser objetos de ataques. Y yo creo que en los últimos, iba a decir años, pero incluso sobre todo en los últimos meses, ¿no? Si vemos, bueno, pues estos informes que ha habido de la ciberseguridad, bueno, de incidentes, ¿no? En general, sobre todo desde que nos hemos ido todos a trabajar en remoto, pues están creciendo un montón y nosotros no somos ajenos a eso. Y de hecho, bueno, pues hay mucho trabajo de concienciación interna de todo el personal y bueno, pues también cuando hay incidentes, que los hay, pues también se hace consciente a todo el mundo de las cosas que han ocurrido y los problemas que ha habido y cómo la gente, bueno, pues se ha dado cuenta antes de que ocurriese algo, para que todo el mundo esté alerta y también sepa, bueno, pues por dónde están viniendo los problemas. Vamos, que el grado de alerta es alto, como nos consta que tiene que ser a día de hoy. Bueno, queda claro que al final va alineado al informe, ¿no? Y todos habéis dejado evidente que os preocupa y en las organizaciones, al menos las que tienen conciencia y dentro de su estrategia entra una evaluación global de riesgos, pues la ciberseguridad obviamente está ahí entre los principales, ¿no? De hecho, ahora, bueno, la última pregunta, que va a ser doble, va un poco en esa línea, es decir, dentro de lo que podáis revelar o hablar, ¿no? O sea, sin entrar en detalles o compromisos, y pensando en ese mapa de riesgos, que a vosotros os lo había enviado por email, con lo cual entiendo que lo tenéis presente, ¿cuál es el riesgo dentro de vuestro área o de lo que seáis consciente, los riesgos más altos o que os preocupen, cuál o cuáles serían? Y la segunda pregunta es, también, bueno, con la debida confidencialidad, ¿qué acciones estáis tomando a cabo o vais a llevar a cabo en esa línea de esos riesgos, ¿no? Destacad el más alto, si queréis, sería un poco la idea. Álvaro, a ver si te puedes mojar con la pregunta. Sí, tampoco, bueno, es verdad que es algo muy que pueda ser no obvio, pero bueno, entendible, ¿no? En nuestro caso, y en términos generales, uno de los principales riesgos y que además impacta directamente en los resultados, pues son las variaciones de los precios de la materia prima, ¿no? El precio de la carne de cerdo es muy variable y depende mucho del mercado chino, entonces, bueno, pues tenemos bastante sensibilidad a ella. Por otro lado, la seguridad en nuestras instalaciones también es prioritaria, tal como se pudo comprobar en el 2015, ¿no? Con el incendio de nuestra fábrica de Burgos, que bueno, es conocido por todo el mundo. Entonces, bueno, pues somos muy meticulosos también y sobre todo desde el área de riesgo, pues en la publicación, cumplimiento de protocolos de seguridad, etcétera, ¿no? Del primer riesgo, pues nada, mucho trabajo de revenue management, actualizaciones de envases y sobre todo optimización del proceso productivo, ¿no? También. Bueno, pues para que pueda afectar estas variaciones de precio lo menos posible. Optimización también en los procesos de compra, que bueno, la labor del área de compras es muy importante y ellos manejan perfectamente pues, esas futuras y posibles fluctuaciones en el precio de las materias primas.
Y en la segunda parte, a lo mejor, de qué podéis hacer dentro de lo o qué estáis haciendo para gestionar esos riesgos dentro de lo posible. De los de seguridad, dices, de las instalaciones. Sí, bueno, como comenté, es el seguimiento y control de protocolos de seguridad. Esta parte de riesgo lo lleva también el área de riesgos corporativo y, bueno, pues están siempre revisando los protocolos de seguridad en cada una de las fábricas en los 8 países que tenemos en Europa, pues para su cumplimiento y luego planes de actuación y demás. Muy bien, pues gracias, Álvaro. Yo creo que queda muy claro y además ayuda a entender vuestro negocio, ¿no? Y las prioridades. Sí, eso es. Pues nada, Uxio, lo mismo. Sí, a ver, sí que es cierto que me llamaba la atención que nos compartiese el mapa de riesgos y uno de los, no sé si era el más crítico o uno de los más relevantes, no críticos, era como los riesgos de catástrofes naturales y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es curioso porque nosotros en los riesgos que tenemos que controlar y mitigar son efectivamente algunos de los riesgos a los que tenemos que dar respuesta, ¿no? En nuestro caso, bueno, más o menos estamos ahí luchando para ver si, como tenemos ciertos servicios contratados, somos capaces de cubrir esos riesgos con los contratos con nuestros proveedores, ¿no? Pero por tratar directamente un riesgo que me afecta a mí, en nuestro caso, directamente, yo me voy a quedar con uno, por destacar uno sobre todos, ¿vale? Me voy a quedar con uno de un proceso de TI, porque considero que el proceso de TI pues, es transversal a toda la organización, ¿vale? Podríamos hablar, por supuesto, hay riesgos importantísimos en los procesos de compras, de ventas, de contabilidad, finanzas, etcétera, legal, hay riesgos importantísimos, por supuesto, pero destacando uno me quedaría con este riesgo de un proceso de TI, que es transversal a la organización, y concretamente, en mi caso, lo destaco los cambios a programas, ¿vale? El no ser capaz de controlar cuando un cambio en nuestros sistemas está debidamente validado, debidamente estudiado, debidamente secuenciado en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué para mí esto, digamos, es importantísimo en una organización? Bueno, hablo de un caso, de mi caso, que es una empresa, digamos, con un cierto tamaño, ¿no? Considero que es importantísimo porque el volumen de cambios que suceden es muy alto. Entonces, la probabilidad de que este riesgo suceda, digamos, un cambio no autorizado, un cambio incorrecto a un programa es muy alta, hay mucha probabilidad porque hay mucho dinamismo en los procesos, ¿vale? Los sistemas, como os podéis imaginar, cambian constantemente. Y después la probabilidad de, una vez se manifiesta el riesgo del impacto, considero que también es muy alta, ¿vale? Podemos estar hablando de que un cambio no autorizado, un cambio mal gestionado, puede tirar abajo un proceso entero, ¿vale? Puede hacer que perdamos muchísimo dinero por falta de disponibilidad, etcétera, etcétera. Además, no solo puede afectar a nuestro proceso, puede afectar un cambio de proceso en un proceso de compras y puede afectar a, digamos, procesos en cascada, ¿vale? Y respondiendo a la segunda parte, que es pues, cómo vamos a dar respuesta a este riesgo, yo creo que lo más fácil en este caso es irnos a las buenas prácticas, ¿vale? Y pues estamos trabajando para, digamos, concienciar a la gente de negocio, que bueno, aquí tenemos algunos compañeros, para que nos puedan ayudar a estudiar la necesidad de cuando estos cambios que suceden en nuestra organización verdaderamente tienen sentido, digamos, la necesidad existe. Y en segundo lugar, también internamente queremos tener un comité de aprobación de cambios, ¿vale? Donde toda la organización en transversal forme parte de este comité y pues entre todos se pueda acordar, validar que cierto cambio pues, en nuestros sistemas, en nuestros procesos es correcto y que no impacta negativamente pues, a lo que tú haces o a lo que yo hago, ¿no? Por eso considero que este riesgo es posiblemente de los más importantes. Muy bien. Y Luis, en Gradian, dentro de lo que nos puedas contar. Bueno, yo creo que lo que puedo contar no os va a sorprender tanto, porque derivado precisamente de la situación provocada por la pandemia, ¿no? y el teletrabajo masivo, el trabajo en remoto, bueno, pues antes comentábamos, ¿no? Así de pasada, que se han incrementado, ¿no? El número de incidentes de ciberseguridad que ponen en riesgo la información, ¿no? de la empresa. Y bueno, pues eso para nosotros es una de las prioridades, es que la seguridad que tenemos ahora mismo trabajando en remoto, nosotros todavía, bueno, tenemos mucha gente trabajando en remoto, ¿vale? Es que ese nivel de seguridad no sea más bajo que el que teníamos antes cuando trabajábamos todos en la oficina. Es cierto que nosotros ya estábamos preparados para hacer trabajo en remoto de manera, digamos, más esporádica, ¿no? Pero bueno, hubo un momento en el que, bueno, pues de pronto el 100% de la plantilla, al día siguiente, o sea, de pasar de estar todos en la oficina al día siguiente, como quien dice, a estar todos trabajando desde casa, ¿no?
Y eso no habría sido posible si no tuviésemos ya las herramientas implantadas para poder hacerlo. Es cierto que hubo que, bueno, pues reforzar ciertos aspectos, por ejemplo la VPN, ¿no?, en su momento y demás, y bueno, cifrado de equipos que nunca habían salido a la oficina, ¿no?, pues evidentemente para hacerlo con garantías tienes que cifrarlos. Pero sobre todo donde hay más necesidad de trabajar es en el tema de la formación de las personas, la concienciación. Estamos más expuestos por el hecho de no estar físicamente juntos, estamos más expuestos a determinado tipo de ataques. Bueno, lo hemos estado viendo también en la prensa en estos últimos meses. Y esa parte es fundamental, ¿no?, la de seguir trabajando internamente la formación de todos los empleados, o sea, a todos los niveles. Nosotros lo hacemos, bueno, periódicamente, de forma esporádica también, para algunas cosas más concretas. Y luego hay otro tema también, ya no tan relacionado con la pandemia, pero bueno, también explotando, bueno, pues es el hecho de estar más en remoto, ¿no?, que es el tema del malware, que también cada vez es algo, bueno, el malware tiene muchísimos vectores de entrada, ¿no?, en una organización, ¿no?, pero es evidente que muchos de ellos pues vienen a través de las herramientas de comunicación externa, tipo correo electrónico y demás. Y el hecho de no estar físicamente juntos trabajando pues facilita que ese tipo de cosas puedan llegar, ¿no?, que ese riesgo aumenta, desde luego. Y, o sea, digamos que el riesgo es el mismo, pero la probabilidad de que ocurra es mayor, ¿no?, con lo cual hay que prestarle más atención. Con lo cual, nuevamente, pues también mucha formación a nivel interno, concienciación. Y luego también trabajar, bueno, pues a nivel pentesting y demás, o sea, desde una perspectiva más técnica, pues probar la seguridad de tus sistemas, bueno, pues a la hora de detectar e idealmente rechazar, ¿no?, pues ataques que traten de introducir malware en tu organización. Y en caso de que ocurra, porque esa probabilidad pues nunca es nula, como vosotros sabéis perfectamente, pues tener tus sistemas preparados, bueno, de una manera que tenga el menor impacto posible. Bueno, ahí entraríamos en temas de políticas de backups, ¿no?, etcétera. Pero bueno, se trata básicamente de no esperes que no pase, sino asume que algún día va a pasar y estate preparado para que cuando pase pues tenga el menor impacto posible. O sea que al final hay que trabajar a varios niveles, ¿no? Pero como decía antes, el nivel de las personas, de los trabajadores, es muy importante. Como se suele decir, existen dos tipos de empresas, ¿no?, las que han atacado y a las que van a atacar. Por desgracia, sí. Entonces mejor estar preparado. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nada, muchas gracias. Yo seguiría debatiendo con vosotros, además me parece súper interesante lo que habéis contado. Pero bueno, hemos cubierto todos los temas y nada, toca irse al café. Por lo tanto, bueno, Álvaro, te lo puedes tomar por allá. Aprovecho Lo para tomo dar un ahora. saludo A vuestra salud. a los que estáis ahí del otro lado. Agradecerte especialmente a ti, Álvaro, la participación desde lejos. Y A vosotros. por supuesto a Usío y a Luis que están aquí. Y nada, pues nos vemos en el café ahora, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un saludo. Chao.